bienvenidos a su casa. Cada vez que tomo el micrófono y me dirijo a ustedes, siento que soy un poco intruso en una casa ajena, que es mi casa. Pero cuando converso con ustedes y me dicen es que yo aquí se cayó mi tuch y de pronto son un poquito más grandes que yo, y digo, caramba, pues si esta es tu casa, ¿verdad? Mi tuch no se cayó aquí, digo yo entre mí. Por eso digo, me siento como en casa ajena. Pero una cosa es cierta, desde que llegué, todos me han hecho sentir que esta es mi casa. Y por cosas de la vida, mi casa necesita siempre mucha ayuda. Mi casa necesita manos amigas siempre. Y me da pena a veces decirlo, y una cosa he tratado de hacer, de no pedir, sino que cada quien descubra que la casa también de ustedes necesita ayuda. Por ello hemos hecho un pequeño proyecto de acompañamiento para que esta casa vuelva a ser la casa que conocieron cuando ustedes eran niños, y un poco mejor. Esta será la lucha del proyecto. Por eso este conversatorio lo hemos querido llamar Conocer para amar y servir. El gran reto del hombre es conocer, siempre. El gran reto de los papás es hacer despertar en el corazón de sus hijos desde pequeños el hambre de conocer. Pero el verdadero conocimiento se adquiere cuando uno está frente a, primero, la realidad, ¿verdad? Segundo, el hermano. Quien conoce y conoce de frente, ama siempre con todo el corazón. Bien nos han dicho que amar es sinónimo de donación. Quien ama se entrega, se dona sin reservas y goza que en la donación desaparezca para que siempre esté presente los mismos dones divinos. Por ello, este reto que significa este templo expiatorio, Nuestra Señora de la Consolación, nos presenta muchos retos el día de hoy. Y no les quiero alcanzar ni agotar porque yo no soy el expositor, solo el que da la bienvenida, ¿verdad? Pero sí les quiero decir, cuando ustedes eran pequeños y venían y había una capilla expiatoria que funcionaba casi 24 horas, esperemos que pronto lo vuelva a hacer. Que cuando ustedes venían y había una devoción a la Santísima Virgen, nos vuelva a abrazar, nos vuelva a acariciar, nos vuelva a recibir. Y esto solo se puede hacer desde aquellos que aman este lugar. Por ello el simposio, el conversatorio quiere volver a rescatar nuestra memoria para que entonces cobre vida el amor de niños, de adolescentes, de jóvenes y de adultos. Y podamos decirle a toda la sociedad, aquí hay un tesoro, es nuestra herencia, que tenemos que conservar y que tenemos que dejarla mejor de como la recibimos. Con estas palabras quiero abrir este conversatorio y dejar con ustedes a esta gente bonita y buena que ha querido prepararse y preparar esta noche de gala para ustedes. Bienvenidos a todos, señor obispo auxiliar, y a todos los representantes de las autoridades. Les dejo con José Luis.
Muy buenas noches, muchas gracias, Padre. El Padre Justo, rector de esta iglesia. Queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes. Gracias por responder este llamado, porque como bien decía el Padre Justo, es un llamado doble, triple y podemos ponerle más cosas. No solo se trata de rescatar una casa, el templo en sí, sino también muy importante conocer la importancia de este recinto y lo que aquí sucedió desde casi la fundación de la ciudad de Mérida y la presencia española en la península de Yucatán. Es un edificio, digo claro, con sus remodelaciones, ampliaciones, pero es un conjunto arquitectónico que ha estado aquí casi desde la fundación de Mérida y durante muchos siglos fue una pieza clave de la vida, no solo de Mérida, sino de toda la península de Yucatán. Entonces, no hay nada más importante para poder amar algo, pues que conocerlo. Y por eso es que surgió esta iniciativa para dar a conocer todo lo que ha sucedido en el templo conocido coloquialmente como Monjas. Se ha escrito mucho, pero con el paso de los años han aparecido nuevas investigaciones, se han abierto archivos y pues nuevos investigadores se han sumado a este trabajo de investigación de la historia de nuestra iglesia en Yucatán. Entre ellos, aquí van a ver gente de todas las edades y de todas las ramas del estudio de las ciencias sociales. Tenemos arqueólogos, tenemos antropólogos, tenemos historiadores, que ahorita los voy a ir presentando. Nada más déjenme, antes de comenzar con este conversatorio, pues mencionar a las autoridades que amablemente han respondido a este llamado y pues que se quieren sumar a este proyecto. Por supuesto, a nuestro querido obispo auxiliar, don Pedro Mena Díaz, que está aquí con nosotros, muchas gracias. También quiero mencionar de manera especial la presencia de la maestra Candy Ruiz González, quien viene en representación del gobernador del estado, y también don Joaquín Díaz Mena, y de la maestra Silvia Patricia Martín Briceño, secretaria de la Cultura y las Artes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, aparte una querida y gran amiga de muchos años. Y mencionar igual la presencia del representante personal de la presidenta municipal de Mérida, Cecilia Patrón Laviada, el licenciado Francisco González Torres, jefe de asuntos religiosos del ayuntamiento. Muchas gracias por responder a este llamado. Bueno, pues me toca coordinar esta mesa y vamos a comenzar primero pues en orden cronológico, como es correcto. El primero en participar es el arqueólogo Sergio Grollana Bimeri. Él es egresado de nuestra Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán y es especialista en arqueología subacuática y arqueología histórica. De ahí que se ha involucrado mucho en el estudio del templo y convento de monjas. Es un gestor cultural con décadas de experiencia, ha participado en diversos proyectos, entre ellos la creación de la Fundación Convento de Cizal en Valladolid, entre otros muchos. Como les decía, gestor cultural, ha escrito más de 500 artículos periodísticos y de divulgación y tiene uno de los libros más importantes que se han escrito sobre este conjunto arquitectónico de monjas, que él ahorita nos hablará de su fundación y dará más detalles sobre los primeros años de este convento. Así que le cedo la palabra al arqueólogo Sergio Grollana Bimeri. Brujo. Pues buenas noches, muchísimas gracias por su presencia, la verdad me motivan mucho. Y decía el padre hace un momento, cuando éramos pequeños, y efectivamente esta historia para mí aquí en este antiguo convento comienza cuando era niño. Voy a tratar de ser breve porque tenemos nada más 20 minutos y el tema es un poco extenso. Cuando era niño venía a misa con mis papás todos los domingos, nunca se me olvidaba. Y veníamos y atrás allá en el Sotacoro escuchábamos misa todos los domingos, llena la parroquia en aquellos tiempos, estamos hablando de hace 45 años. Y un día cuando tenía 7, 8 años, estuve caminando aquí por la puerta, lo he comentado, escuchaba un guía de turistas que hablaba de unos misteriosos pasadizos que existían de monjas a catedral y que de catedral se iban a San Francisco el Grande y me quedé trabado con la historia.
entro, estudio la carrera de arqueología y me topo casualmente con el papá de Jorge Luis, el maestro emérito, primer maestro emérito de la UADY, don Salvador Rodríguez Loza, gran amigo por cierto, quien era de los primeros que habían estudiado el tema de los pasadizos, misteriosos pasadizos que habían entre este convento, junto con el maestro y cronista Juan Francisco Pedrón Ancona. Y al final de historia, gracias a ellos, publico mi primer artículo en 1998 que habla de los pasadizos. Comienzo a seguir estudiando el tema y digo, bueno, ¿por qué no estudiar la historia de este emblemático convento? Poco se sabe, cómo era. Había escuchado de la exclaustración de las monjas, qué pasó, de qué tamaño era solo el claustro. Y me dedico a estudiar el tema, publico mi tesis en el año 2000 y sigo estudiando el tema. Y en el año 2010 logramos publicar un libro acerca de este conjunto monacal, pues ese era prácticamente el único en toda la península de Yucatán y en toda esta zona. Entonces quiero enseñarles un poquito acerca de esta investigación y se van a sorprender lo que van a ver, de qué tamaño era el sitio. A ver, pasamos aquí a la número 1. A ver, bueno, voy a leer partes. En el ocaso del siglo XVI, el gobernador Antonio de Bosmediano, con el apoyo de gran parte de la población, solicitó que se fundase en Mérida un convento de monjas. Para dicha obra se donó un extenso terreno ubicado a una cuadra al poniente de la Plaza Mayor. En aquel tiempo, estamos hablando finales del siglo XIX, 1590, pues estaba la Plaza Grande, estaba la casa pues, bueno, de los conquistadores, al otro lado pues, la catedral prácticamente concluida, al otro lado el palacio, y al poniente había un gran cerro. No sé si podemos pasar a la primera. A ver, esta es una interpretación que se hizo, a ver si van viendo acá. Acá está, acá está la plaza, acá está la casa de los Montejo, la catedral, y aquí viene un enorme cerro, en esta parte que viene siendo el hoy Ayuntamiento de Mérida, un cerro que se llama Bacluncham. La siguiente, por favor. Esta es una interpretación que hice para que se entienda un poquito más con base a fotografías actuales. Aquí vemos lo que es la catedral, Palacio de Gobierno, acá está el ayuntamiento, aquí ve este cerro, enorme, enorme cerro. Entonces, por aquí ya la ciudad no había crecido. En esa época, la población, la ciudad crecía de manera concéntrica, no como ahorita, que hay ciudad Cauquel, que hay los héroes, que hay una merienda. No, en esa época iba creciendo de manera exponencial. Y esta parte, pues estaba completamente vacío. Y donan este extenso terreno alrededor del año 1691, 1692. La siguiente, por favor. Bueno, se comienza a construir el convento. Pasan algún tiempo y se escoge esta parte. Digo, les pongo esta fotografía aérea para que vayan entendiendo dónde estamos. Acá está la iglesia y acá está el gran claustro. Se comienza a construir, pero al principio se logran hacer unas paredes nada más, unos techos, y llegan las primeras monjas en 1596. Llegan 5 procedentes de la Ciudad de México, que cuando comienzo la investigación, hasta allá llegamos, eran 5 nada más, pero de repente en unas cartas de relación encontramos que llegan, que no eran 5 nada más, eran 14, eran 2 que vienen de la Nueva España, no sabemos de qué parte, no especifica, y 7 yucatecas, y son las que se internan, y comienza la construcción del convento. La siguiente, por favor. Pasan los años y comienza a crecer, se hace toda esta zona, y es cuando pensamos que comienza la construcción del templo, que se comienza en 1610. ¿Por qué pensamos que en esa época? Porque ya se había concluido todo, pues prácticamente la primera etapa del conjunto monacal, y bueno, ya habían recursos para seguir construyendo lo que es el templo. La siguiente, por favor. Se construye, bueno, esta parte es interesante. ¿Por qué? Porque cuando se hace el convento, esta pared era lisa, no tenía ventanas, pues era un claustro, las monjas estaban pues enclaustradas. Estas ventanas se construyen después, más adelante vamos a hablar de eso, cuando el convento se expropia, se lotifica y esa parte se expropia y el gobierno se queda con esa parte. Aquí encontramos unas pequeñas hendiduras que pensamos que eran lo que eran las ventanas. Estas partes estaban completamente cerradas y para la circulación del aire se utilizaban estas pequeñas ventanitas que están arriba. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, se construye lo que es el templo y queda conformado de esta manera. Toda la zona de lo que se dona son aproximadamente 25,000 metros cuadrados, que llegaba de la calle 64. A ver, pon la siguiente, por favor. A ver si no me acuerdo.
Ok. Era la anterior, por favor. La siguiente. Era de la calle 64 a la 66A, 61 y 63. La calle 66 no existía, era completamente todo el lote de 25,000 metros cuadrados. La siguiente, por favor. Entonces, así queda conformado. En esa época, pues no había este maravilloso mirador. Entonces queda conformado aparentemente así en 1633. Ya estaba gran parte de claustro, estaba lo que es el templo, y había algunas celdas que estaban dispersas en esta área. La siguiente, por favor. Esta parte sí se las voy a leer, porque es una parte muy interesante que cuando hicimos la investigación, yo no conocía quién me podía describir. Aquí en esta portada de la calle 64 hay un precioso escudo, que es de los pocos que sobrevivieron. Cuando viene la independencia se ordena retirar todos los escudos, prácticamente todos los escudos de todas las casas y propiedades, y por alguna razón sobrevive. Entonces tuve la suerte de venir con el maestro Juan Francisco Peón Ancona, como dije, uno de los más grandes e ilustres cronistas que ha tenido nuestra ciudad, y él hace la siguiente descripción de este escudo. Se los voy a leer. No tengo la capacidad de él para poder acordarme de todo. No muchos se fijan de esta joya arropada en el acceso oriente. A decir del ilustre cronista Juan Francisco Peón Ancona, el escudo oval, razón que corresponde a las órdenes religiosas. En el grupo de las figuras interiores de dicho óvalo figuran diferentes símbolos de la pasión de Cristo. Se denota la cruz con su respectiva cartelera superior con la inscripción INRI, y llevan en los cruzamientos de sus brazos la corona de espinas. Está sobre un monte y luce a ambos lados una pareja de disciplinas o látigos de autopenitencia, y al respecto se vislumbra una agarradera de la que cuelgan hilos o liras de cuero con objetos punzantes para autocastigos o penitencias. La cruz luce en su interior uno de los clavos de Cristo de la crucifixión, y al pie del monte se identifican utensilios cruzados en aspa o cruz, que bien pueden constituir unos alicates, aunque también pueden confundirse con huesos. En su parte inferior, el escudo luce un cráneo o calavera que recuerda el significado de Gólgota o lugar de la calavera. El escudo está adornado exteriormente por estilizados extremos arrollados de pergamino, cuales se acostumbraba para adornar los escudos. En la parte superior se ubica una oquedad que parece ser una hornacina en la que probablemente se alojó alguna imagen. Esto en muchísimos casos hemos visto que las hornacinas ya no contienen imágenes. Este escudo parece ser el propio de las concepcionistas de Yucatán, cuya rama procede de la orden franciscana y está manufacturado sobre 2 planchas de piedra. Entonces es muy interesante y pasa desapercibido para casi todos, incluso para mí que pasaba todos los días. Decía el maestro Jorge Rivas, lo cotidiano se vuelve invisible, y este es un caso. La siguiente, por favor. Bueno, aquí vemos el mirador. El mirador se hace posteriormente. La iglesia se inaugura en 1633, pasan los años y se decide hacer este hermoso mirador, que es único en su género, único en la República Mexicana. Es maravilloso. Párala ya, por favor. Hay historias noveladas, porque son historias noveladas, en las que las monjas subían a refrescarse las tardes, y de repente, si veían la invasión de piratas, le avisaban a los capitanes, o sea, le avisaban a las mujeres de los capitanes para que ellas les avisen a sus maridos y se contenga la invasión de piratas. Obviamente es algo novelado, pues porque nunca hubo una invasión de piratas aquí en Yucatán, nunca llegaron. Es un tema interesante que gracias al Padre, hace unas semanas, cómo son las cosas, repito, lo cotidiano se vuelve invisible. Hace una semana estábamos aquí con Luis Millet, Felipe, sí, ¿cómo te llamas? Leslie, por favor. Y entonces el Padre dice algo interesante. Aquí hay unos barandales hoy por hoy, ¿ok? En muy mal estado, por cierto, bueno, han pasado años sin mantenimiento. Y aquí hay unos canes saltados, y dice el Padre, seguramente había algún mirador allá.
Y salimos don Luis Millet y yo, no hemos visto esto. Sí lo habíamos visto, pero no nos habíamos percatado de la importancia. Y efectivamente, cuando subimos al techo y me puse a analizarlo, pues veo los barandales, veo algunas hendiduras que en la computadora no se observan, se conoce que hubo algún enrejado en alguna época, y esto efectivamente, todo parece indicar que aquí había una plataforma de madera que servía para que las monjas salieran a refrescarse y no se paraba en esta orilla que es bastante incómoda. Esto es un dato bien interesante que nunca se me hubiera ocurrido. La siguiente, por favor. Bueno, entonces se instala en 1645 el mirador y ya queda de esta forma. Ya se observa así. Ya no se observa liso como estaba hasta antes de esa fecha. Aquí se observa lo que es el gran claustro y aquí el patio central. La siguiente, por favor. Bueno, aquí vamos a un recorrido. Acá estamos en el patio interior. Acá están las escaleras, unas escaleras de caracol que también requieren mantenimiento, por supuesto. La siguiente, por favor. Aquí estamos en el techo, en la azotea. Aquí vamos caminando. La siguiente, por favor. Por acá se camina y se llega, por favor, al mirador. Esta era la magnífica visión que tenían las monjas. La verdad es un panorama precioso. Yo siempre he pensado que ha sido poco aprovechado. Pues para la visita, me dice una visita guiada, qué bonito sería subir ahorita en la noche o en las mañanas, observar desde aquí arriba este maravilloso panorama. O sea, y eso podría incluso generar recursos para el mantenimiento del templo. Lo digo por experiencia, yo soy socio fundador de la Fundación Convento Cisal Valladolid. Cuando llegamos a ese convento estaba en muy malas condiciones, logramos armar una fundación, bueno, el padre Menes testigo, ¿no se acuerda, padre? Y hoy por hoy funciona perfectamente y el lugar se mantiene. Y esto es un tesoro que no hay en cualquier parte, que podría ser bien aprovechado para que los turistas dejen un poquito de rama económica al sitio para mantenerlo, porque como saben, mantener un sitio de tantos años es extremadamente caro, pero bueno, Leslie nos va a hablar al rato del tema. La siguiente, por favor. Bueno, esta es una toma aérea de lo que es el mirador, lo que les comentaba. La siguiente, por favor. Bueno, ya más adelante, vamos a ver, el siglo XVIII, y hay nuevas adecuaciones a lo que es el gran claustro. Se hacen muchas cosas nuevas, se va avanzando, se sigue avanzando. La siguiente, por favor, ahí del dato. Bueno, este es un plano de los planos más exactos que se han hecho en la ciudad de Mérida. Se hace en 1864-65, se le dice que se llama el plano Salazar y Larregui. Está hecho sobre una placa de piedra que está en el Museo de la Ciudad. Afortunadamente se salvó. Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? ¿Qué es lo que me ayuda a hacer la reconstrucción hipotética de cómo fue el convento antes de su expropiación y notificación en 1867? El convento estaba en esta zona, ¿ok? Como se observa, aquí no había la calle 66 todavía, ¿ok? Y aquí está la parte, lo que es la parte del, a ver, estamos acá, ahí está, perdón, aquí estamos, perdón, acá estamos. Como verán, en 1865 no existía la calle 66, todo el convento llegaba hasta la 66A. Y entonces con base a este plano, obviamente viendo prácticamente con lupa, empezamos a atar cabos para poder armar este entretejido que hubo aquí en toda la zona de este gran complejo, que era una pequeña ciudad dentro de una ciudad. La siguiente, por favor. Bueno, y aquí es una interpretación que hacemos de cómo era el convento. Las monjas de aquellos tiempos llevaban una vida particular, una vida diferente a cualquier convento de monjas. Recordemos, aquí está ya el templo, acá está el gran claustro, y toda esta zona son los 25.000 metros cuadrados de la poligonal de lo que es el convento, pero no estaba construido totalmente. Entonces las monjas, de acuerdo a su capacidad económica, iban construyendo. Las monjas de aquí de Mérida, ahora les voy a leer algo muy simpático, no vivían en celditas como nos imaginamos, no, de acuerdo a su capacidad económica, que es algo que don Luis Millet nos va a citar ahorita en un momento. Iban construyendo sus celdas, sus casitas, vivían de una manera
de cierta manera particular. Entonces iba creciendo el sitio poco a poco, iban haciendo sus casitas, sus departamentos, iba creciendo poco a poco. Había zonas ya declaradas que iban a ser, por ejemplo, esta aparentemente era el huerto, ¿ok? Y así fue creciendo poco a poco. La siguiente, por favor. Este es el huerto. Las monjas, a pesar que con la dote que tenían, que daban el dinero al interés, podían vivir de una manera bien, pero bueno, suplían sus necesidades pecuarias todos los días. Tenían un huerto, interesante que aquí haya habido un huerto acá en esta zona tan céntrica, que estaba, deduzco que estaba al fondo de la propiedad, porque con base al plano de Salazar y Larregui. La siguiente, por favor. Hacían otro tipo de cosas, hacían tablillas de chocolate, dulces de Nance, costuraban, hacían cosas que servían para la sociedad yucateca, o sea, estaban aisladas y no a la vez. La siguiente, por favor. Bueno, esta parte, que era la casa de un buen amigo, Palillo Segura, amigo de don Luis Millet también, vivía al fondo, acá, en esta parte. Es la parte que deduzco que era la parte donde hacía el comercio. Esta parte era una zona importante ciertas horas del día en la que las monjas hacían pues, el comercio con la gente de fuera que vendían, como repito, sus tablillas de chocolate, sus cosas de huerto, en fin, todo lo que fabricaban acá. La siguiente, por favor. Bueno, esto es bien interesante. Esta es una monja con toda su indumentaria completa. Y esta es la única que conozco que hay acá en Yucatán. Esta la tenía don Juan Francisco Peón, que era de su familia. Era un escudo de una monja concepcionista. Estos escudos eran verdaderas obras de arte. Se lo digo porque yo conocí esta obra. Son pintadas al óleo, muchas veces se pintaban detrás de una concha nácar o detrás de una laminita o un óleo común y corriente. Estas se las enseño porque es la única que conozco hasta el momento que existe. La siguiente, por favor. Bueno, entonces llega el momento de 1867 cuando, pues, por las leyes de reforma se expropia el convento, se lotifica, sale a la venta, al remate público, de hecho entra hasta en subasta y se divide en un montón de pedacitos el predio. Este predio de 25,000 metros cuadrados, más 2 hectáreas, solo le dejan prácticamente al clero el templo, lo que es el gran claustro, se expropia, se queda el gobierno con esa parte y lo demás, todo lo demás que hay alrededor, se vende por pedazos, pum, 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 se va vendiendo, se va de subastas. Tengo los nombres de las gentes que logran comprar este sitio, pero ahorita va a hablar, creo que Carlos va a hablar del tema. La siguiente, por favor. Este es un tema bien interesante, la campana. A ver, les voy a leer la información, porque lo que es la campana es muy interesante, porque esta campana estuvo desaparecida. Cuando el convento se cierra, se expropia, se cierra, la campana se pasa a lo que era el templo de Jesús María. El templo de Jesús María, o Dulce Nombre de Jesús, está ubicada en la calle 57 con 62 y 64. Este templo se expropia en la época de Salvador Alvarado, se convierte, le mochan las 2 torres, se convierte en un templo masón, y la campana desaparece misteriosamente y se pierde la campana. Pasan los años y de repente el padre Cruz, que era el padre de San Cristóbal, recupera la campana. ¿Dónde la encuentra? No lo sé, pero la encontró. Y ahora les voy a decir cómo es la historia. Al morir el padre, se la dona a un empresario, don Tomás Martín, que era un señor que tenía un negocio de herrería fundidora. El señor guarda la campana y poco antes de morir le confiesa a sus hijos dónde está la campana, y la campana estaba enterrada, y le preguntan a los hijos: ¿y papá, por qué la enterraste? Porque me da miedo que la fundan, es muy valiosa por su material. ¿Y cómo me entero de esta historia? Porque el que la dona, la campana aquí la tenemos por suerte, era mi vecino, don Alfonso Martín Vázquez, y él me narra la historia de la campana, y por fortuna él poco antes de morir la dona, y aquí la tenemos, y sería bonito exhibirla nuevamente. La siguiente, por favor, ya estamos a punto de terminar. Bueno, al final,
Esta es una interpretación arquitectónica que hago al óleo, la pintura está expuesta en el Museo de la Ciudad. ¿Cómo la hago? Con todos los documentos que existen de la lotificación de lo que es el antiguo predio, voy armando como imagínense que es un rompecabezas, voy juntando pedazo con pedazo, agarro el plano Salazar y Larregui, contrasto la información, y tuve la suerte que en esa época, estamos hablando de 1998-99, ya un minuto más, 1998-99, todos los propietarios de aquí, de las casas, era gente de acá. Entonces me daba chance de llegar, decir, toc, toc, buenas tardes, buenas. ¿Será que me dé chance de entrar a su casa? ¿Para qué, muchacho? Porque estamos haciendo una investigación acerca de la reconstrucción del convento. Sí, mi casa era parte del convento, yo encontré esto. Y así fuimos de casa en casa. Les confieso que algunas ya estaban cerradas y teníamos que brincar el muro. En esa época no habían drones. Y brincábamos, íbamos dibujando, pintando, y así recorriendo, dibujando elementos. Este cuadro me llevó 2 años hacerlo, porque de repente iba, ponía dato que encontraba en documento, pero dato que luego contrastaba, y así iba, y poco a poco. Entonces, a grandes rasgos, digo, no es algo que está al 100% seguro, pero con base a los elementos arquitectónicos, arqueológicos e históricos, considero que el convento así era. Digo, tal vez falle con un arquito, una cosa así, pero la distribución espacial así era, aparentemente. Y el que quiera ver el cuadro está expuesto en el Museo de la Ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias al arqueólogo Sergio Grollana Vimeri por esta breve primera vista de cómo llegan las monjas concepcionistas aquí a Yucatán y cómo se va no solo fundando el convento, sino va creciendo, y para que tengamos una idea de la magnitud de lo que este conjunto arquitectónico representó para la ciudad. Como un dato interesante sobre la vida de las monjas en la Nueva España y en general en la época colonial, las mujeres solo tenían 2 caminos, digamos 2 caminos profesionales o de realización. Esos 2 caminos eran o casarse y ser madres de familia, procrear, o entrar a un convento. No había me quedo a cuidar a mi padre, voy a poner un negocio, no había nada de eso. Entonces ustedes se pueden imaginar la importancia que para los primeros vecinos de la ciudad de Mérida y de la provincia de Yucatán significó tener un convento femenino aquí en la ciudad. Es por eso que se mandan a buscar a las monjas fundadoras a la Ciudad de México. Déjenme decirte, la orden concepcionista fue la primera orden femenina en Hispanoamérica. Se mandan a traer porque era necesario para toda población de cierto estatus y de cierto tamaño tener un convento femenino. Y por eso decimos que pues casi todas las familias estuvieron relacionadas de una u otra manera con este convento de monjas aquí en Mérida. Para continuar, le cedo la palabra al antropólogo Felipe Castro Medina. Él es licenciado en Ciencias Antropológicas con la especialidad en Historia, maestro en Historia por la misma facultad de la Universidad Autónoma de Yucatán, docente y miembro del Magisterio Yucateco por más de 20 años. Y él, déjenme decirles que además fue uno de los promotores de los que inició este proceso para promover la historia del convento y del templo de monjas. Después el proyecto, pues también el Padre Justo dijo, pues es un muy buen proyecto y es un momento especial en esta ocasión, o sea, lo que se está viviendo para tratar de poder satisfacer los gastos, y bueno, se fue formando poco a poco el proyecto. Entonces, el antropólogo ha estudiado la historia del convento por décadas, desde que era estudiante. Él se tituló con la tesis El convento de Nuestra Señora de la Consolación, y pues ha participado en muchísimas mesas, foros, promoviendo y difundiendo la historia de aquí, de este conjunto arquitectónico. Entre otros, los muchos que ha estado, podemos mencionar el Seminario sobre Obispos y Notarios Eclesiásticos, Seminario de Historia Colonial por el Centro de Estudios Históricos de México. También recientemente, en mayo, estuvimos en Valladolid en los 500 años de la presencia franciscana
en Yucatán, donde participó con una ponencia sobre este tema. Le cedo la palabra al antropólogo Felipe Castro Medina, que nos va a hablar sobre el gobierno y la población de este convento. Muchas gracias, buenas noches. Agradeciendo al Padre la oportunidad y el espacio que me brinda, como decía el compañero y amigo Jorge, porque yo me di cuenta que en un viaje que hice a Puebla, donde hay un convento de concepcionistas, tanto sociedad como autoridades del INAH, municipales e investigadores, constantemente llevan a cabo eventos de este tipo. Ves seminarios, ves ponencias, todo el tiempo están trabajando. Yo me hice la pregunta, ¿y por qué aquí en Yucatán no lo hacemos? Gracias al apoyo de los compañeros que aquí están presentes, de la compañera Lerly, y pues venía en varias ocasiones a hablar con el Padre Justo, quien amablemente pues cobijó esta idea de difundir esta historia tan importante del convento. Como ustedes saben, fue el único convento femenino en toda la península de Yucatán, duró aproximadamente 3 siglos, y no solo fue un convento como tal donde residían religiosas que profesaban, funcionó como, voy a mencionar, como un colegio, porque desde su fundadora, que es Santa Beatriz de Silva, fundó la Concepción como un objetivo de educar a las personas. Entonces ya le daré lectura a este trabajo. Empezaré leyendo el primer capítulo muy breve de la regla de las religiosas de la Purísima Concepción. La que ilustrada con superior luz del cielo quisiera huir la vanidad del mundo, recibir y tener por esposo a Jesucristo, nuestro Señor, y en honra de su bendición, madre, celebrar y elaborar continuamente la limpieza de su concepción purísima, que es el fin que ha de dedicar, la reciba el hábito de esta religión, conforme lo declara la bula del Padre. Haga voto de vivir siempre en obediencia, sin propio y en castidad con perpetuo encerramiento, y esté advertida que la transgresión de cualquiera de estas 4 cosas es pecado mortal. Es el primer capítulo que se le leía a las religiosas desde que ingresaban. En cuanto a la población del convento de Nuestra Señora de la Consolación, fue muy variada a lo largo de su existencia, desde 1596 hasta 1867. La doctora Diana Barreto señala que esta fue plurirracial y multicultural, es decir, al interior de los muros conventuales convivían españolas, criollas, mestizas, indígenas, negras africanas y mulatas. Desde su fundación en México, el Papa Pío V, en 1566, permitió la presencia de negras esclavas y la servidumbre para apoyar domésticamente a las monjas según sus necesidades, y que debían permanecer en clausura, al igual que las religiosas. A pesar que haré una descripción muy breve tanto del noviciado como la profesión, se hicieron ceremonias llenas de misticismo y simbolismo, en la cual participaban autoridades de la iglesia, parientes, padrinos y la sociedad en general. Un lugar muy significativo y sagrado que es el coro bajo, que es lo que, bueno, no lo alcanzan a ver, pero lo que está atrás fue un lugar sumamente sagrado, donde se realizaron los procesos desde la postulante hasta el noviciado, donde se hacían la profesión de velo negro, donde se elegía la autoridad que más adelante hablaré, que es la abadesa. Todo eso se realizaba entre el templo y el coro bajo, que pues no lo distinguen, pero posteriormente creo que lo pueden observar con tanta majestuosidad que tiene, que es único también en la República Mexicana. Los 4 votos que hacían eran de pobreza, castidad, obediencia y clausura. Se realizaba el pago de la dote de 2,000 pesos, que era para el mantenimiento de las religiosas por toda su vida. Durante la fundación del convento hasta el año de 1864, profesaron 324 monjas y 55 hermanas legas. Para el caso de Yucatán, al interior del convento, estaban las novicias de velo blanco o legas. El noviciado duraba 1 año y en ellas aprendían la regla de las concepcionistas, la vida en comunidad y sus obligaciones religiosas. La edad mínima para hacer el noviciado era de 16 años y la máxima para profesar 35. Generalmente estas no cubrían la dote, aproximadamente era de 700 a 1,000 pesos que ellas tenían, y dentro de la jerarquía interna eran inferiores a las de velo negro.
no tenían ni voz ni voto. Estaban también las monjas de velo negro. Estas tenían completa la dote, eran las esposas de Cristo al momento de la profesión y cumplían con los 2,000 pesos de dote y las cosas que solicitaban después de un año de noviciado, que hacían los votos perpetuos y el día de la profesión realizaban el matrimonio místico con Dios mediante una ceremonia. Estaban también las monjas donadas. Estas eran las castas, mulatas, indias, negras. Vestían una especie de hábito religioso sin llegar a profesar y hacían labores de limpieza, cocina, mandados y cuidado de las niñas educandas. Estaban también las monjas de órgano y voz, aquellas que tenían una habilidad musical y solicitaban esta categoría dentro del convento. Se les exentaba la dote parcial o totalmente y profesaban como religiosas de velo negro. Estaban también las niñas educandas. Estas entraban desde la edad muy pequeña, de 1 a 7 años de edad. Recibían educación musical, cocina, repostería, hilado, catecismo y aritmética. Las mujeres, como se ha mencionado, no tenían acceso a colegios y fue un espacio donde aprendieron lo relativo al sexo femenino. Al terminar su instrucción, salían y ya estaban preparadas para el matrimonio con valores muy sólidos cristianos. En caso contrario, permanecían y seguían el proceso de vida religiosa. Muchas religiosas que profesaron fueron educandas del convento. Cada religiosa tenía en su responsabilidad de 2 a 5 niñas y un número mayor de sirvientas. Es importante aclarar el término de niñas, porque según el derecho castellano, las mujeres siempre eran consideradas niñas, siempre estaban sujetas al tutelaje del hermano, del esposo, del papá. Por eso, cuando ya al final lea cuántas eran lo que había la población al momento de la exclaustración, van a hablar de niñas de 5 años y de niñas de 80 años, por ese concepto que utilizaba el derecho castellano. Dice acá, durante la época colonial no había colegios para mujeres, como había señalado, es hasta después de la independencia que aparecen algunos centros de enseñanza. Para 1846, el alcalde don Antonio García Rejón fundó un liceo de niñas para el pueblo y la directora fue una monja exconcepcionista llamada doña Martina María, quien tenía 20 niñas pobres que asistían. Igual en el convento estaban las secularas o seglaras. Entraban como niñas educandas, pero podían ser adolescentes, señoras y ancianas. Estuvieron en el convento, pero nunca profesaron. Podían llegar a ser parientes de las religiosas, hermanas, sobrinas, eran acompañantes y algunas de ellas fueron sirvientas. No olvidemos que en los conventos se menciona que el convento era como un hospital, pero no el término actual de un hospital que atiende enfermos, sino el origen etimológico de hospitales de hospedaje. O sea, muchas de estas señoras, adolescentes, parientes, entraban al convento porque como no se habían casado, se sentían desprotegidas, pedían la solicitud a la abadesa y entraban como seglaras. Así aparecen en los documentos que constantemente se consultan. Como dice acá, eran acompañantes y algunas de ellas fueron sirvientas. También otro tipo de población que había son las sirvientas o mozas. Estas realizaban labores de limpieza, lavado de ropa y cocina. Eran indígenas o mestizas. Igual estaban las mandanderas. Estas mandanderas generalmente eran indígenas que salían y entraban al convento. Algunos datos muy generales. Desde su fundación en 1596, como comentó el compañero Sergio, no hubieron 5 religiosas como se menciona en la fundación, hubieron 14 en total. 5 vinieron de México, 2 de otras provincias de Nueva España, 7 ya eran vecinos de esta ciudad y desde el origen vemos acá estas niñas, 4 niñas de corta edad para educación. Esta es una fuente del Archivo General de Indias. En su origen, la justificación de fundar conventos fue para las doncellas e hijas de los conquistadores. Se realizaba la limpieza de sangre y se detectaba el origen racial y económico. Se pedía a cada religiosa su acta de bautismo y confirmación. De manera muy general, para 1639 habían 40 profesas, en 1662 34 profesas, 1701 52, 1762 61.
1784, 54 profesas y 5 hermanas legas. 1790, 49 profesas, 3 novicias, 40 señoras seculares, 98 criadas, 3 donadas y 3 criados. En 1851 habían 27 profesas, 71 seglaras o secularas, 94 sirvientas, de las cuales 15 eran muy ancianas, 125 entre mestizas e indias, todas ellas pobres. Al momento de la exclaustración, habían 20 profesas de avanzada edad, lo que comentaba, 32 niñas de corta edad, 133 niñas muy pobres, de las cuales 17 eran ancianas y 135 criadas. Como se dan cuenta, en resumen, la población conventual no solo era las novicias o las profesas, convivían mucho con las indígenas, con las mulatas, porque la regla permitía que éstas interactuaran. Según un autor que ha estudiado eso, ¿a qué se debía? Se debía a que como estas niñas o las indígenas no pasaban por los procesos de limpieza de sangre, era muy fácil ingresar. De hecho, los obispos siempre en las visitas que hacían mencionaban como calamidades de ellas, porque ellas, según la regla, no podía salir lo que se daba dentro del convento. Entonces, como las mandanderas salían y entraban, pues muchas veces contaban lo que pasaba en el convento, y a la abadesa les decía que ellas deberían guardar compostura. Inclusive hay un término muy curioso que leo, donde le pide a ellas que si ellas no corregían lo que estaban haciendo, sean arrojadas del convento por no cumplir las normas internas. Con respecto al gobierno, ya de manera muy breve, todos los conventos concepcionistas estuvieron supeditados al obispo y éste nombraba un vicario de monjas. Era la única institución femenina colonial gobernada por mujeres, por decirlo de alguna manera. La autoridad máxima era la abadesa, llamada también priora, superior o prelada. En ella recaía el bienestar de su congregación, vigilante de la aplicación de la regla, conducta de las religiosas, de todas las que estaban al interior, conciliaba conflictos internos, buscando la armonía, vigilante de la administración económica, de todas las relaciones con el exterior, como el mayordomo que llenaba las finanzas, con el obispo, con los notarios de visita, los notarios eclesiásticos, con el gobernador. Las internas eran sus súbditas y deberían ser tratadas con protección y cariño maternal. Durante el periodo colonial, la elección de la abadesa se desarrolló en el coro bajo, como he mencionado, y el templo duraba 3 años, y durante su existencia en el convento, en toda la existencia, hubieron 87 abadesas. Destaca el caso de una, que es una de las fundadoras, Sor Francisca de la Natividad, quien fue electa durante 5 periodos y fue una de las fundadoras. Esta ceremonia era presidida por el obispo y era algo así como democrático, hacían un voto secreto las monjas de velo negro o profesas, nada más ellas podían votar. La segunda en jerarquía era la vicaria y los otros cargos y oficios. Aquí encuentro varias elecciones que se dan, solo voy a comentar de manera muy breve una. En 1852 se elige una abadesa, que es Sor Carlota de Jesús Sacramentado y Larrache. Ella nombra a la vicaria, que era Sor Dolores del Santísimo Sacramento y Correa. Se nombra también a la secretaria Catalina de la Preciosa Sangre de Jesús y Peón, y después se nombraban a los oficios, a las oficialas. Habían 4 definidoras, habían 4 maestras de novicias, habían 2 torneras, 2 sacristanas, una vicaria del coro, una provisora, que esta era algo así como la ecónoma. Ahí en el archivo aparecen los documentos muy pequeños de todos los gastos que habían y por los cuales ella se encargaba, era la provisora. En otros conventos se le llama ecónoma. Estaban las escuchas mayores, las escuchas menores, que como su nombre lo dice, todo, si iban a visitar a una religiosa en el locutorio, ellas tenían que estar presentes y escuchar todo. Perdón, padre. Están las escuchas menores, que también apoyaban a las religiosas. Están las correctoras y las enfermeras. Y estaba la refitolera, que tenía a cargo todo lo que tiene que ver con la cocina.
Eran los cargos principales, ¿no? Y como ya dije, la principal era la abadesa, le seguía la vicaria y las secretarias, y posteriormente estaban las maestras de novicias que se encargaban de la formación de estas religiosas, como ya mencioné, de darles a conocer la regla, la vida en comunidad y sus obligaciones. Estaban también las correctoras, las torneras, que tenían el acceso al exterior, que era a través de los tornos donde entraban algunas mercancías, y también estaban en los locutorios. Bueno, de manera general, muchas gracias. Muchas gracias al antropólogo Felipe Castro Medina por igual, de manera breve, pero gran visión de todo lo que era el convento, cómo era la vida conventual. Se ha dicho que en momento los conventos siempre están alejados, las abadías están alejadas. Este era un convento que estuvo en el corazón de la ciudad de Mérida, aquí en la provincia de Yucatán, y que, como mencionaba, estuvo conviviendo de manera esporádica con el exterior. Imagínense ustedes, hace 200 años, esto todo bardeado, o sea, 2 hectáreas y media, como nos decía el arqueólogo Sergio Grollán, que, o sea, era un mundo, una ciudad dentro de la ciudad, con sus propias leyes, sus propios instrumentos de vigilancia, sus propias autoridades. Se ejercía de manera precaria o naciente la democracia con las votas profesas. O sea, era un mundo dentro de nuestra ciudad. Hasta su huerto tenían, porque de dónde salía la comida, sí es cierto, salía del exterior, pero también de aquí tenían que salir, tenían que cultivar algunas cosas. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y de dónde salía el dinero para todo esto? ¿Cómo se mantenía? O sea, una ciudad dentro de la ciudad. Hablamos solo de monjas, en un momento dado, máximo 60 monjas, pero todo lo que estaba alrededor, las sirvientas, las ayudantas, las niñas, ¿de dónde salía? Todo el dinero, ¿de dónde se mantenía? Para esto quiero presentar a la siguiente ponencia, a nuestro ponente, el arqueólogo don Luis Millet Cámara. Él es arqueólogo egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia de la Ciudad de México. Comenzó trabajando en el Departamento de Salvamento Arqueológico del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y ahí comenzó su carrera, que ha sido una carrera muy fructífera, pues que sigue dando frutos hasta el día de hoy. Desde 1986 fue director del proyecto ETSNA, la zona arqueológica. En 1989 ya participaba en el proyecto arqueológico de rescate de la ciudad de Izamal, donde lo recordamos durante muchos años a don Luis. Ha realizado diversos estudios de historia urbana, se ha vuelto experto sobre todo en la época colonial, historia urbana de Mérida y de otras poblaciones, y fue director del Centro Regional INA Yucatán durante muchos años. Y pues le quiero dar las gracias y cederle la palabra al arqueólogo don Luis Millet Cámara. Pues muchísimas gracias por la oportunidad de participar en este evento. Y como han mencionado, realmente el convento de las Concepcionistas era una pequeña ciudad dentro de la ciudad de Mérida. Pero antes de entrar un poco a lo económico, ¿cómo veían los de afuera el convento? Y primero me voy a referir a la opinión de un viajero, Federico de Waldeck, que estuvo en Mérida en 1833, coincidiendo en la época un poco después de la epidemia de cólera. Y este Federico de Waldeck, que en su libro siempre se muestra tan crítico de todo lo yucateco, se ve que le caían pero bastante mal. Curiosamente, cuando se refiere al convento, todo es una serie de elogios muy grande. Y entonces nos dice que no todo lo que nos dice es realmente cierto, porque dice que Mérida es quizá el único lugar del mundo donde las monjas gozan de una libertad absoluta en el claustro y donde sin embargo obedecen más a la prohibición de comunicarse con los hombres. Porque realmente en muchas otras ciudades, no solo digamos del Imperio Español, realmente las monjas
tenían esta libertad de que ellas podían vivir de manera bastante independiente. Pero refiriéndose a este asunto del contacto con los hombres, realmente las monjas solo tenían contacto ya sea con los sacerdotes o podían tener que normalmente había un capellán que estaba a cargo del convento de monjas, o podían tener contacto también con el médico, que nos dice Waldeck, dice, el médico solo entra al convento para asistir a las enfermas, y durante su visita lo acompañan de puerta a puerta una monja anciana con una cara huraña. Dice, cada religiosa dispone según su fortuna de una casita con 2, 3 y hasta 4 habitaciones y jardín. Varias tienen criadas. Sus bienes son particulares y no pertenecen a la comunidad. La más pobre goza de un alojamiento decente, de una alimentación abundante y sana. Aunque cada una tenga una habitación, 2 religiosas pueden vivir bajo el mismo techo. Ellas acostumbran a hacer costuras para el exterior, fabrican chocolate en tablillas, hacen pan, pasteles y mermelada, y con ellos suplen las insuficiencias de sus recursos pecuniarios. Una muchacha que solo posee 1,000 pesos entra al convento desde que perdió toda esperanza de casarse, y con esa suma puede vivir tranquilamente el resto de su vida. Y así en general continúa un poco más Federico de Waldeck. Unos años después, cuando ya viene el problema de la exclaustración, se forma un comité de damas en Mérida que le escriben una carta al presidente Juárez pidiéndole que en el caso de Yucatán no se apliquen las leyes de reforma. Este comité estaba encabezado por doña Pascual Argüelles, que era la esposa del general Manuel Cepeda Peraza, y finalmente ellas lo que trataban era de motivar el favor presidencial para que las leyes no tuvieran efecto en Yucatán. Algunos de los razonamientos para solicitar su favor eran los siguientes. Nos dice que más de 100 niñas recibían educación en el convento, un número bastante elevado en una época en que la educación del sexo femenino respecto a las letras era prácticamente nula. También funcionaba como una casa de beneficencia a la que se habían acogido 35 ancianas, estando la mayoría de ellas inválidas. Son de fama los dulces y otras labores que manufacturadas bajo la dirección de las señoras religiosas, así como las cosechas de los frutales que cultivan en su huerto, son expendidas en la ciudad, y lo anterior provocaba que a ciertas horas del día la portería del convento fuese uno de los sitios más concurridos de Mérida. Juárez no se mostró favorable a su solicitud, y así las últimas monjas tuvieron que abandonar el convento ese mismo año. A cada una de las monjas se le dio lo que habían dado de dote, se les regresó para que con ello pudieran subsistir ya en la ciudad. Para el ingreso de personas que quisieran hacer sus votos, era necesario aportar una dote que varió con el tiempo, pero que en general fueron 2,000 pesos. Cantidad muy elevada, y que muchas de las aspirantes a ingresar lo obtenían con no pocas dificultades. No fue el caso de la joven María Eduarda Quijano Cetina, hija del prominente hombre de negocios Juan Esteban Quijano, que profesó en 1791, tomando el nombre de Eduarda de San Esteban. Generalmente tomaban ellas, además de su nombre, tomaban el nombre del papá, y cuyo padre entregó al convento los 2,000 pesos
que según costumbre de las que entran en religión de velo negro. Además, le donó una casa valorada en otros 2,000 pesos para que con el producto del alquiler, que eran 10 pesos mensuales, tenga para sus chocolates, propinas, ajuar y alimentos. Además, dio otros 500 pesos para que sus réditos sirvieran para efectuar las reparaciones que necesitara la casa, con el fin de que no perdiera su valor con el tiempo. Algunos años después, recibió una esclava negra que solo contaba con 5 años de edad como regalo de su padre. En otro documento, María Eduarda de San Esteban, previniendo la cuantiosa herencia que recibiría de sus padres, dispuso que se formase un capital con ella para que, dado al interés del 5% anual, sus réditos le sirviesen para cubrir sus necesidades y que al morir una parte de la herencia se repartiese entre las monjas del convento, otra parte se le diese a algunos sacerdotes para que celebrasen misas en favor de su alma, y la tercera parte sirviese para el socorro de la gente pobre. Muy diferentes fueron las condiciones en las que entraron las 4 hermanas de don Justo Sierra. La mayor de ellas profesó en 1816 y seguramente el cura José María Domínguez, que era su expósita, seguramente él se hizo cargo de los gastos. Posteriormente hicieron sus votos las hermanas de don Justo, Rudecinda, y después Rudecinda, que también tenía una casa que le habían dado en herencia y que también su madre le había donado otros 200 pesos, y la madre Francisca del Pilar Elizalde le había donado también 1,000 pesos, con lo cual pudo juntar los 2,000 pesos necesarios e hizo sus votos en 1832 con el nombre de María Rudecinda del Sagrado Corazón de Jesús. Aún con más trabajos lograron juntar sus dotes las hermanas Cayetana y Epifanía, que profesaron en 1834 y 1838 respectivamente. Me quiero referir en especial a María Epifanía del Dulcísimo Nombre de María, que desde muy pronto destacó en el convento ocupando el cargo de secretaria. Cuando vemos los documentos que de ella se conservan en el archivo y que amablemente Carlos me ha enseñado, podemos observar lo hermoso de la calidad de su caligrafía, la firmeza de su trazo, lo bonito que realmente, lo empeñoso que debió de haber sido en todos los documentos que ella redactó, y que además ella se tomó el trabajo de copiar muchos de los documentos que se resguardaban en el archivo conventual, especialmente el libro de las profesiones, donde se encuentra importante información relacionada a las religiosas que ingresaron al convento desde su fundación a finales del siglo XVI. Posteriormente, sobre Epifanía, ocupó el cargo de abadesa y a ella le tocó acatar la sensible orden de desalojar el convento. Posteriormente ella murió unos 20 años después de haber abandonado el convento, pero todavía fuera del convento a ella se le seguía designando en los documentos que he podido consultar de archivo, de diferentes archivos, a ella se le seguía, la gente se seguía refiriendo a ella como la abadesa. Como se ha mencionado, al interior del convento no se exigía vivir en comunidad, tal como ocurría en otros conventos de México, como en el de San Jerónimo, donde vivió Sor Juana Inés de la Cruz, así como en otras partes del Imperio Español, como Guatemala y Perú. Al interior de los muros del convento yucateco
habían algunas calles junto a las cuales se construían las celdas o casas para las monjas. Un caso curioso lo constituye la celda que pertenecía a la abadesa Antonia de Santa Florencia, la cual había sido fabricada a su costa a principios del siglo XVIII y la cual constaba de una sala grande, su dormitorio, corredor y cocina sobre la sacristía de dicho convento y otra sala abajo con su cuarto, el cual había reedificado la abadesa con la licencia del ilustrísimo señor don Juan Gómez de Parada. El dinero que ingresaba al convento por concepto de dotes, así como el que se podía recibir por donaciones, servía para sufragar los gastos del gran número de personas que ahí vivían. Para la mejor administración de esos recursos, y como las religiosas no podían salir del convento, se contaba con un mayordomo escogido generalmente entre algún sacerdote o algún miembro de las familias más distinguidas de la ciudad y que se entendía para el manejo con la abadesa. El encargado de cuidar de esos recursos que podían invertir en casas que se daban en renta o realizando préstamos para los cuales se cobraba un 5% de interés. En muchas ocasiones estos préstamos se volvían incobrables, por lo que el patrimonio del convento mermaba y también podía suceder que el propio mayordomo defraudara a las religiosas. De tal modo que en el siglo XVIII el convento, que supuestamente contaba con un capital de 180,000 pesos, que era realmente una suma elevadísima para la provincia de Yucatán, entre dinero que ya francamente era incobrable, entre el dinero que se encontraba en litigio, realmente de lo cual podían disponer las monjas con seguridad, ya solamente eran aproximadamente 120,000 pesos. Muchas gracias. Muchas gracias a don Luis Millet Cámara por esta interesante participación y que, como podemos ver, yo les comenté al principio que este edificio, el convento en general, pues fue creciendo, o sea, durante más de 300 años se fue construyendo y se fueron, como él mencionaba, se fueron adaptando, se fueron incorporando nuevas celdas, estas las habitaciones de las religiosas, y pues ellas morían y todo se quedaba acá. Como decía, al final llegó a tener acumular un capital bastante importante porque fueron generaciones tras generaciones de monjas y todo ese dinero se seguía usando para seguir construyendo y para seguir sufragando los gastos de este convento, hasta que llegó el momento final donde por las órdenes de las nuevas leyes de reforma, las leyes civiles, pues se tiene que dar por cerrado este convento, y de esto nos va a hablar a continuación el licenciado Carlos Armando Mendoza. Él es licenciado en Historia, egresado de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán. Desde sus inicios de estudiante, desde sus años de estudiante, se comenzó a trabajar en toda la cuestión archivística y se ha vuelto especialista en archivonomía por diversos cursos y diplomados que ha tomado en la Pontificia Universidad de México, así como en la Universidad Complutense de Madrid. Ha trabajado para la organización ADAVI, Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México, que dirige la doctora Estela María González Cicero, y desde hace unos años es el coordinador del Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Yucatán y es, como se ha mencionado, el que resguarda la gran cantidad de documentos que se han estado trabajando y que han servido para sustentar esta mesa. Así que le cedo la palabra al historiador Carlos Armando Mendoza. Muchas gracias por tan agradable presentación. Muy buenas noches a todos y a todas. Bueno, yo voy a hablar de la parte final de las monjas, la parte final de cuando vivieron aquí, ¿no? Entonces, el gran corpus documental que utilicé
para hacer esta ponencia es tomado del Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Yucatán y en lo particular como representante de este gran acervo documental, pues me siento muy contento de que esta información o estos documentos, este corpus documental, también sea utilizado por mis colegas para dar luz a la historia de este convento, ¿no? y de la administración, tanto económica como religiosa, de las monjas concepcionistas, ¿no? El tema lo titulé El proceso de exclaustración de las monjas concepcionistas de Yucatán, 1863-1867. Voy a dar lectura a mi presentación, sin embargo, sí tomé fotografías y presento los documentos aquí, ¿no? Estoy representante del archivo, entonces viene bien ad hoc que estén los documentos ahí presentes como testigos de este evento, ¿no? El contexto reformador del México de mitad del siglo XIX tuvo como mayor premisa transformar el sistema político y establecer un nuevo orden, iniciado por los liberales para así poder alcanzar el desarrollo económico y social de la nación y con ello el progreso. El ideal del progreso que surgió como desde la segunda mitad del siglo XVIII fue el estandarte persistido en el discurso modernizador. Este tenía como mayores principios la igualdad social, la justicia y la soberanía nacional, los cuales servirían como trasfondo ideológico en la estipulación de las reformas en México. La idea de progreso, además, estimuló la secularización de la sociedad como una fuerza promotora de las enunciaciones modernas del progreso, dividiendo las cercanas relaciones entre la Iglesia y el Estado, al tomar este último la dirección en cuanto a muchas de las cuestiones sociales, políticas y económicas que durante siglos la Iglesia reguló. Las leyes de reforma en Yucatán afectaron más la vida social, las costumbres, las formas de pensar, la religiosidad que los intereses económicos de la Iglesia. Sin embargo, vio disminuida su función como regulador de la vida social al ser desplazada su legitimidad, otorgada por el Estado como autoridad moral y detentora única de la verdad. Su función, pues, quedó limitada al ámbito propiamente espiritual. Bajo esta premisa, la Ley de Desamortización o Ley Lerdo de 1856 y la Ley de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos de 1859 abarcaron a los monasterios de varones y de las corporaciones religiosas, en un intento de disminuir sus actividades para posteriormente suprimirlos. El monasterio de las monjas concepcionistas únicas en la península de Yucatán y funcionando desde el año de 1596 no escapó de sus aplicaciones. Sin embargo, sus efectos no fueron devastadores, pues se permitió su existencia y la conservación de algunos de sus capitales, réditos y las dotes para su sostenimiento. Fue a partir del 26 de febrero de 1863 que de manera oficial se ordenó el cierre definitivo de conventos y monasterios en todo el país. Las principales justificaciones para establecer el dicho mandato de exclaustración reflejan los más trascendentales preceptos que el Estado quería fomentar en los ámbitos económicos, políticos y de la vida cotidiana. Siguiente, por favor. Entre las más importantes están, y cito, disponiéndose de los conventos ahora destinados a la clausura de las señoras religiosas, habrán de obtenerse en una parte considerable los recursos que necesita el Tesoro de la Federación y podrán establecerse varios hospitales de sangre, que si bien puede fundarse en la libertad de cada uno, la resolución de observar los votos que las religiosas pronuncian es evidentemente opuesta a la libertad, incompatible con la ley de cultos e intolerable en una república popular, que no conviene dejar en manos del clero un poder desmesurado como este, cuyos desafueros serán más trascendentales que en ningún otro tiempo, que la influencia de los sacerdotes en las conciencias de las religiosas restituidas a la condición civil y al goce de sus derechos naturales. Y cierro cita. El 13 de marzo de 1863, el gobierno emitió un decreto más extenso para el cumplimiento de la ley del 26 de febrero. En él se agregaba que el que intentara impedir el regreso de las monjas con sus padres o a donde eligieran o las ocultaran o empleara violencia para mantenerlas reclusas en alguna parte, serían castigados con la pena de muerte,
además de prohibir a las señoras exclaustradas vestir el hábito religioso en público y no abandonar el país sin el permiso del gobierno. La respuesta por parte de las monjas concepcionistas ante tales disposiciones fue inmediata, a través de una carta fechada el 8 de junio de 1863, dirigida al entonces obispo de Yucatán, José María Guerra. En ella le expusieron sus temores ante el inminente cierre de su amado convento, solicitándole permiso para enviarla a modo de protesta a las instancias correspondientes de gobierno. La firmaron las 21 religiosas que hasta ese momento profesaban en el convento, la cual fue aceptada por el prelado el mismo día. Siguiente, por favor. Sí, esta es la carta que cito. Sí, obviamente no se logra apreciar, pero con mucho gusto se los paso después si requieren. Sí, bueno, pues es extensa la carta y pues no podré leerla a todos, pero puedo leerles un fragmento. Señor gobernador de la Sagrada Mitra, las religiosas concepcionistas de esta ciudad, ante vuestra señoría, con el respeto debido, manifestamos que con el mayor sentimiento hemos sabido que ha llegado al gobierno del Estado la ley que suprime todos los conventos de religiosas, disponiendo su exclaustración tan infamita. Nos ha llenado del más profundo dolor, porque va a privarnos de cumplir los votos que voluntariamente y con toda reflexión hicimos cuando públicamente prometimos observarlas durante nuestra vida. Signo de pregunta. ¿Y qué recurso nos queda en lance tan terrible? Abre pregunta otra vez. ¿Permaneceremos infalibles esperando el momento en que nos saque de nuestro convento en donde hemos prometido morir? Y así continúa. De igual forma, le escribieron al gobernador de Yucatán, en ese entonces don Liborio Irigoyen. En ella agregaron sus argumentos para que su hogar fuese exceptuado del decreto de exclaustración. El más importante fue que cumplían con labores sociales, como acoger a huérfanas y proveer de enseñanza a niñas que temporalmente sus padres les encargaban, ¿no? Dice, señor gobernador, las monjas concepcionistas de esta capital que suscribimos a vuestra con el respeto debido exponemos que ha llegado a nuestra noticia que el Supremo Gobierno ha decretado la exclaustración de todas las monjas de la República, más como en este monasterio no solo nos hemos propuesto cumplir con los votos que hicimos, sino que también damos hospitalidad a las huérfanas que le piden y proporcionamos alguna enseñanza a las niñas que temporalmente nos encomiendan sus padres, fundadas en estas y en otras razones y creyendo ser de alguna manera útiles a la sociedad, pedimos al Supremo Gobierno en la solicitud que acompañamos a vuestro, se digne aceptuar este convento de los efectos de aquel decreto. El escrito que le dedicaron al presidente de la República, Benito Juárez, como bien mencionó don Luis Millet, fue más extenso, pues sus argumentos los presentaron de manera más precisa. Los puntos que resaltaron fue el de ser el único convento concepcionista que ha existido en Yucatán, mismo que representaba para ellos su hogar, así como la de ser un lugar en donde se llevaban a cabo múltiples servicios a la sociedad. También destacaron los pocos recursos que tenían para subsistir. Leo un fragmento. Señor Presidente de la República, los que suscribimos únicas religiosas profesas que existen en el monasterio de la Purísima Concepción de esta ciudad, ante la purificación de vuestro con el mayor rendimiento exponemos que ha llegado a nuestra noticia un decreto por el cual se extinguen todos los conventos de monjas que hay en la República y se manda en consecuencia a exclaustrarlas a las religiosas y que se instalen bajo ciertas condiciones que sin duda se han creído conducentes para su libertad y comodidad. Nosotros, señor presidente, respetamos los motivos que tuvo el Supremo Gobierno para dictar aquella resolución. Creemos tener un derecho y también un deber de hacer a vuestros presentes nuestras particulares circunstancias para que sí, como le rogamos al Señor, las encuentren muy excepcionales, se dignen liberarnos del imponderable peso que oprime nuestros corazones, concediéndonos la gracia de acabar tranquilos los pocos días que nos quedan de vida en este sagrado asilo que acogimos libremente y que es la única mansión que puede sernos grata, como que en ella visto deslizarmente dulcemente nuestra existencia exista de las amarguras tan comunes entre las personas que no han tenido la suerte de participar de nuestra vocación, ¿no? Y así sigue, es bastante extensa la carta. Distintas circunstancias políticas que atravesó el país intervinieron para que dichas leyes no tuvieran efectos inmediatos.
de inmediato. También es probable que para tal caso haya influido la figura de su abadesa, la señora Epifanía Sierra, pues era hermana del también reconocido don Justo Sierra O'Reilly. Así pues, el convento de las Concepcionistas permaneció en funciones durante todo el imperio. Con el retorno de la República, la llegada y posterior designación del general Cepeda Peraza en 1864, como gobernador del estado de Yucatán, las disposiciones rindieron el resultado que años atrás pregonaron: la exclaustración de las monjas concepcionistas. El 8 de octubre del mismo año, el gobierno del estado le notificó a la abadesa del convento, la señora Epifanía Sierra, que se habían designado a las personas que se encargarían de exclaustrarlas y de hacerse cargo de la parte material. Así lo señala la carta que a su vez la madre abadesa le envió al obispo de Yucatán, Leandro Rodríguez de la Gala, notificándole de este hecho y pidiendo permiso para que de nueva cuenta soliciten a las instancias correspondientes que se les dispense de ser expulsadas del monasterio. Es una carta fechada el 9 de octubre de 1867. Ilustrísimo Señor, acompaño a nuestro Señor Ilustrísimo la comunicación del señor gobernador del estado que recibí en la tarde de ayer, en la que me noticia haberme nombrado a los señores que en ella menciona para que el día 12 del corriente se constituyan en este monasterio a hacerse cargo de su parte material y de cuanto corresponda a esta comunidad, a la cual he dado con fecha de hoy la contestación siguiente. La comunicación de vuestra que recibí en la tarde de ayer, en que me da noticia de haber nombrado a los señores don Ramón Aznar Pérez, don Manuel Dondé, don Antonio G. Rejón y don Joaquín Juve, para que en unión del señor Tesorero General del Estado se constituyan en este monasterio el 12 de corriente a hacerse cargo de su parte material y de cuanto corresponda a la comunidad que confirma con el mayor sentimiento. Bueno, y sigue la carta. En el transcurso de este largo proceso para las monjas concepcionistas, la administración estatal planteó establecer una casa de beneficencia o de educación en sustitución a las labores que, como hemos mencionado, ellas realizaron durante siglos en el monasterio. Para ello, Cepeda Peraza le propuso a su abadesa, como ya mencioné, la señora Epifanía, tomar el cargo de directora del Colegio de Instrucción Primaria y Secundaria para Mujeres del Mando Civil, encargándole además que establezca el reglamento para su fundación. Y dice la carta: extinguido el convento de esta capital por el Supremo Decreto del 26 de febrero de 1863, publicado en el periódico oficial de ayer, y estando facultado este gobierno por la Suprema Disposición de 4 de septiembre, último, para establecer en un lugar una casa de beneficencia y educación. He tenido a nombrar a usted directora del Colegio de Instrucción Primaria y Secundaria para el bello sexo que va a regir este gobierno en aquel edificio. La carta está firmada, el oficio, el 5 de octubre de 1867. La respuesta de la Madre Superiora fue inmediata, no aceptando ocupar el cargo que le habían propuesto. Sus razones fueron evidentes, pues, argumentó, el decreto del cual se estaba fundamentado la creación de una escuela laica atentaba en contra de sus libertades para profesar libremente su religión. Cabe destacar que después de la exclaustración, en marzo de 1868, el gobierno local ordenó el fraccionamiento en lotes del exconvento, los cuales fueron vendidos aplicándose el producto al sostenimiento de la instrucción pública. El lote contiguo al templo por el poniente fue desde entonces adaptado y consignado a una de las escuelas dependientes del gobierno estatal. El 12 de octubre, tal como se había designado, la comisión se presentó en el convento para realizar la exclaustración de sus habitantes. La abadesa Epifanía Sierra le notificó al obispo de Yucatán a través de una carta firmada ese mismo día de su llegada y de que renuevan las protestas que tienen hechas al referido señor gobernador, expresando además que solo dejan de ocupar este recinto por la fuerza que para ellos se les hace. De igual forma, realizó un emotivo escrito para la comisión en el que expresaba su sentir ante la inminente expulsión del lugar que durante muchos años consideraron su hogar, rechazando nuevamente ser secularizadas. Lo firmaron las 20 monjas que para ese momento profesaban en aquel recinto. Este hecho causó indignación en el pueblo yucateco, incluido un grupo de mujeres lideradas irónicamente por la esposa del gobernador Cepeda Peraza, las cuales protestaron ante lo que para ellas era una injusticia, mandando una misiva al presidente Benito Juárez pidiéndoles que no cerrara el convento. Por parte de la clerecía católica, Crescencio Carrillo Ancona, obispo historiador del siglo XIX,
que presenció los sucesos descritos y ya siendo obispo de Yucatán, escribió en su obra El Obispado de Yucatán lo siguiente: enseguida de esta justicia, resolución que los liberales llamaron soberbia, ejecutaron la ley el luctuoso día 12 de octubre de 1867, en medio de libertina algazara, echándose abajo con picas los sagrados muros del convento hasta formar calles, vertiendo lágrimas de dolor las monjas exclaustradas, protestando con su indignación y su honda pena todos los buenos cristianos, y aplaudiendo con gran júbilo todos los que tenían interés en que fuesen reconocidos como partidarios del gobierno y como gentes ilustradas y despreocupadas. Sí. Consideraciones finales. El convento de las monjas concepcionistas durante 271 años funcionó como un espacio de devoción religiosa, en donde además, como parte de su labor de caridad, se realizaron acciones sociales que derivaron en el reconocimiento de la comunidad meridana. Durante ese tiempo no estuvieron exentas de dificultades, sobre todo de tipo económico. Sin embargo, pudieron sobrevivir con base a donaciones de vecinos y dotes de las propias religiosas. No pudieron continuar con sus distintas labores a causa de los avatares políticos y sociales que caracterizaron al México de la segunda mitad del siglo XIX. Resultaba, pues, inapropiada su permanencia para un país que buscaba sentar los cimientos de la secularización de la sociedad. El resultado fue la exclaustración de 20 monjas que fueron obligadas a vivir aisladas y confinadas en casas privadas de amigos y familiares, censuradas irónicamente de elegir con libertad el modo de vivir sus últimos años. El espacio después de la exclaustración siguió utilizándose, pero ahora bajo el mando civil, convirtiéndolo en colegio para niñas y en lotes de propiedad privada. Para 1915, en el marco del gobierno del general Salvador Alvarado, el templo con sus dependencias fue retirado del culto, sufriendo la destrucción de sus retablos que fueron desprendidos de sus lugares y despedazados sin considerar su valor artístico. En la actualidad sobreviven la iglesia, el mirador, algunas celdas y el claustro, quienes permanecen como mudos testigos de los acontecimientos relatados. Muchas gracias. Muchas gracias al historiador Carlos Armando Mendoza, quien es el coordinador del Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Yucatán, por permitirnos conocer este momento, pues como él lo describía, traumático para la sociedad de Mérida, porque no eran cualquiera monjas las que estaban allá, eran sus familiares, eran gente que sabían que estaban allá y con la que había cierto contacto. O sea, fue un evento traumático cuando en el año de 1867, este lugar donde estamos sentados en este momento dejó de servir como convento de monjas, pero con el paso de los años volvió a pertenecer a la iglesia y a tener funciones eclesiásticas. O sea que estamos en un edificio que por más de 4 siglos ha estado sirviendo a la ciudad de Mérida y a todos los y yucatecos. Y ya para concluir, pues toca el turno a la señora Leslie Karina Gil Espadas. Ella es empresaria, filántropa, quien nos hablará pues de la siguiente etapa de este templo en el que estamos, de esta rectoría, y para la cual cedo su palabra. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Bueno, ya para lo más breve. Aquí a mí me toca el tema de aterrizar lo que los historiadores y estudiosos nos han platicado tan amenamente. La verdad no se termina porque los temas son muy profundos y muy amplios y pues en otras ocasiones los platicaremos. Nosotros como católicos tenemos el privilegio de tener una religión que si la estudiamos y la conocemos como estamos haciendo ahorita, pues podemos servir mejor a nuestra religión. Básicamente tenemos doctores de la iglesia y el Papa Juan XXIII, etcétera, va hacia los empresarios. Aquí hay empresarios, hay empresarias, empresarios, ahí dice la encíclica que es necesario apoyar a la Iglesia Católica, que es necesario apoyar a los pobres, a los necesitados. Quien ha leído esta encíclica, yo sé que todos ya la leyeron porque tienen cara todos de muy inteligentes y de muy buenos católicos. Entonces,
esta encíclica recalca el salario digno que hay que pagarle a nuestros empleados, que tenemos derecho a casa, a comida y a un sustento. En base a esta encíclica les hago un llamado a todos a apoyar a esta empresa, porque esta es una empresa de remodelación y reconstrucción del templo católico. Dicen los estudiosos, el único convento femenino de Mérida, Yucatán. Pero este convento femenino también tenía femenino acá, ¿verdad? Entonces, esta es mi parte. Y hablaron ellos de que no podían estudiar más que en un convento. Ahora podemos estudiar donde querramos las mujeres, pero no estudian. Entonces, ¿verdad? Podía estudiar y querían estudiar, y ahora se puede estudiar, pero nadie estudia. Entonces, ¿cuánto se luchó para tener la educación? ¿Cuánto se luchó para que el catolicismo sea lo que es? Vamos a leer las encíclicas, es la tarea que les voy a dejar para la próxima ponencia que vamos a hacer preguntas, ¿verdad? De las encíclicas, aquí los padres van a hacer las preguntas. Y pues hay una carta apostólica que se llama, no sé si digo muy bien el latín, pero lo voy a intentar, Mulieres Dignitatem, que le escribió el Papa Juan Pablo II. Esa carta apostólica habla del valor de la mujer y de la dignidad de la mujer. Cristo vino en el Nuevo Testamento, y si estoy mal, corríjanme, a dignificar a la mujer. A la samaritana, quienes descubren al cuerpo de Cristo, quienes ven a Cristo por primera vez cuando resucita, las mujeres. ¿Quiénes son las últimas que despiden a Cristo cuando está falleciendo? Las mujeres. ¿Quién estaba junto a Cristo? Su madre siempre. En las bodas de Caná, ¿quién metió el relajo del trago? Que ahorita van a salir, van a tomar su vino, ya les voy a soltar. Las mujeres, la mamá va y le dice a Jesús, oye, no hay trago, ¿qué hacemos? Y él agarra, chaca, y vámonos, ¿no? Entonces, la mujer siempre está del lado de nuestro Señor Jesucristo. Él viene a dignificar a la mujer, entonces, pues dignifiquémonos a nosotras mismas, ¿no? Porque el catolicismo es la única religión, y esto lo estoy leyendo textual porque así está escrito en la carta apostólica y no quiero inventar cosas. Es la única religión que, a diferencia de otras religiones, dignifica a la mujer y le da un estatus especial a su dignidad, a la vida de la mujer, porque nosotros somos las que damos luz a los hijos. La mujer está llamada a formar parte de la estructura viva y es operante de Cristo de un modo prominente. Por eso tenemos a la Santísima Virgen en sus diferentes representaciones. Entonces aquí tenemos el templo consolatorio de Nuestra Señora de la Consolación. Entonces acudamos al templo, porque si el templo no acudimos los seglares, es un templo, no tiene vida. ¿Quiénes damos vida al templo? Los seglares. Pero si no venimos y tenemos esta belleza de templo, ellos ya nos explicaron con toda su sabiduría y todos sus estudios, pero vengamos a disfrutarlo. Ahora, ya hablamos del pasado, vamos a hablar del presente. Nosotros les hacemos una humilde invitación a aportar a la cuenta que tenemos en la rectoría del Padre Justo David. Apunten el número, sé que todos van a apuntar su celular ahorita, 7909-6096-31. Clave interbancaria 002910-737-90-1716. Ahí se pueden hacer los donativos. Vamos a dar posteriormente una agenda, ¿verdad, Padre? Donde vamos a ir explicando de otros eventos. Que me toca a mí no es tan fácil, porque tengo que explicar el presente del templo, el estado que se cuenta. Entonces, para no andar en mucho dicción, vamos a ver un video y físicamente van a ver el daño que tiene el templo. Hay que hacer reparaciones de todo tipo y para eso necesitamos el recurso económico, ¿no? Ya para finalizar mi intervención, estamos iniciando el tiempo de Adviento, un tiempo de preparación para la Navidad. Y en ese tiempo hagamos una pequeña reflexión
como católicos o quizás como ciudadanos, ¿en qué podemos nosotros apoyar a la iglesia? A veces decimos, bueno, yo no tengo dinero, no, pero tienes amigos y puedes invitar, puedes comunicar, puedes exponer, oye, fíjate que yo fui y ahí está pasando esto con la iglesia de monjas, yo no tengo para aportar, pero tengo 10 pesos, voy a aportar 10 pesos, pero otras personas dicen, no, pues mira, y entonces se va haciendo una cadenita de conocimientos, y aquí cuántos conocimientos no tienen los historiadores, y aprendimos, la verdad es una delicia, ¿no? Todo lo que ustedes saben, y ponernos en este tiempo de Adviento una tarea de cómo puedo apoyar a la recuperación de la iglesia de monjas para que podamos restaurarla. Sé que es una labor titánica, pero sé que si Dios quiere, la vamos a lograr. Entonces, por favor, pueden poner el video. Ahí se ven los daños, ahí están. Religiosas fundadoras y los mismos feligreses, y comenzó a funcionar en el año 1596 como convento y fue clausurado en el año 1867. Entre los años 1645 y el año 1648 se construyó el mirador que se encuentra sobre la ábside de la iglesia, la cual le daba al conjunto una apariencia medieval al edificio, que lo hace único en su género en toda la República. Los techos en su exterior tienen grietas que requieren de un trabajo de costura para luego poder ser impermeabilizados. En su interior, resanar los acabados, limpiar las manchas de humedad y pintar. Algunas paredes requieren también cambio de vigas y viguetillas. El mirador, único en su género en todas las construcciones conventuales en todo México, requiere de resanar su techo, reconstruir sus balcones y ventanas, así como limpiar, retirar la humedad y pintura en general. Donar madera, puedo donar cemento, puedo donar mi tiempo, ¿no? O sea, bueno, no solo es dinero, tiempo también, eso es lo que más falta nos hace. Bueno, pues, gracias, buenas noches. Buenas noches. Esta es la parte que nunca me gusta, ¿verdad? Decir, necesitamos ayuda. Y cuando les digo necesitamos ayuda, todos necesitamos esta ayuda. Hemos tocado las puertas, sé que al golpear una puerta, atrás hay alguien que oye. Acudimos y nos acogemos a la buena voluntad de los que están detrás de cada puerta. Esperamos que podamos reparar este templo y que así como vamos a trabajar por lo material, también lo espiritual vuelva a ser una fuente de alegría, de esperanza, sobre todo donde podamos encontrarnos con toda esa obra que sale del Evangelio. Cuando me dijeron que venía yo para esta casa,
como rector, me puse a leer un poco qué voy a hacer yo a monjas. Y como estuve un mes en reposo absoluto por una cirugía, pues me dio tiempo a pensar. Y pensar de verdad, ¿verdad? Vamos a un templo que dicen es expiatorio, donde hay una devoción que se nos olvida a veces o pocas veces promovemos, la consolación. ¿Quién no necesita consuelo? Sí, desde la colonia fue el primer templo. Alguien me dirá, no hombre, hay un montón de conventos ahora donde hay muchas religiosas, pero en la colonia este fue el primero. Y a mí me ha llamado la atención al ir leyendo, estudiando a tantos sabios, ¿verdad? Y a tantos escritores que desde la antigüedad nos dejaron una herencia. Porque es un convento de claustro, por eso le llamamos monjas y no religiosas, pero que tuvieron la promoción social, pero a flor de piel, en todos los aspectos, no solo la promoción de la vida religiosa, la promoción de la mujer. Las niñas españolas encontraron un espacio que le daba certeza y paz a sus papás. Las mujeres que empezaban a trabajar en casa de los blancos no tenían dónde vivir y empezaron a venir a vivir al convento como un espacio de protección y de seguridad. Tantas niñas, no había escuelas y empezó a haber escuelas para ellas. Le decía yo de broma a Monseñor Pedro, aquí se hizo la primera cooperativa artesanal, ¿verdad? Con panes, con postres, con tejidos, ¿verdad? Con sembrados, y paradójicamente lo que era el claustro ahora es casa de las artesanías, ¿verdad? Bueno, muchas cosas. En resumen, solo dos. Les pido sus oraciones para que esto que hoy hemos iniciado dé mucho fruto. Y lo segundo, quisiera pedirle a Monseñor que nos dirija una palabra y él nos va a invitar a pasar al patio para un pequeño refrigerio. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias a los ponentes por todo lo que nos han expuesto. Gracias por la presencia de todos ustedes. Estamos realmente, como ya se ha recalcado, en parte de nuestra historia yucateca, que en estos tiempos modernos una de las cosas que nos quieren quitar es el gusto por la historia, ¿no? El Facebook, etcétera, quiere que vivamos solo el presente que se agota muy pronto y queremos una cosa novedosa. Cuando estamos parados y sentados, ahora sí literalmente, en un lugar de historia, ¿no? Yo el primer contacto que tuve con la historia de este convento de Yucatán estaba a través de un libro que se había publicado, los coros de las iglesias de monjas. Ustedes van a Puebla y van a encontrarse que hay muchas iglesias como esta, es decir, que el presbiterio da a la calle y mira hacia adentro. Vean todas las otras iglesias aquí en Yucatán, todas tienen atrio y se entra por la fachada. Aquí no entramos por la fachada, entramos por parte lateral. ¿Por qué? Porque se construyó y se conserva y es parte de la historia este sotocoro, como lo mencionó el antropólogo. Y en ese libro aparecen los principales coros de las iglesias de conventos de México. Y hay unos extraordinarios, va uno a Morelia y se encuentra el de las rosas y que pues es todo oro, ¿verdad?
y hasta donde donde las monjas participaban. ¿Por qué esta reja? ¿Por qué está puesta? Porque eran de clausura, no podían participar. Venía el pueblo, que es donde estamos reunidos, pero ellas participaban en la misa. Allí explicaba cuándo participaban en la parte baja del coro, cuándo participaban en la parte de atrás. Ahí de ese lado están los confesionarios, donde ponían los sacerdotes por aquí, pero ellas por atrás, que no se podía ir. Y esto se conserva, es original, esta reja es original. Esa reja la toca uno y tiene 400 años, ¿no? Y entonces, así como esto, tenemos en Yucatán muchas cosas muy valiosas y que tenemos que hacer una apuesta por darle gusto a la historia, porque precisamente hoy estuve en una reunión allá en la iglesia de Santana y vinieron unos que tienen un aparato maravilloso, extraordinario, mágico podría decir, que en 5 minutos escanearon toda la iglesia y me la presentaron en una pantalla, ¿verdad? Es un aparato que no recuerdo, el LIAR se llama, ¿no? Agarró, lo pasó por aquí y nos presentó toda la iglesia de Santana, que es donde se va combinando lo moderno para darnos a conocer la historia, porque nos puede dar hasta diciendo, esta pared en esa parte se puede caer entre un mes, porque ya el aparato nos registra lo flojo que está el acabado a esa altura. Hasta eso nos puede decir este aparato, ¿verdad? Y decía, ¿este lo necesitamos? Y digo, vamos a buscar cómo lo adquirimos para necesidades, porque queremos rescatar la historia, para que no nos pase, y lo comentábamos con los que nos llevaron este instrumento, lo que pasó en los años 60 en Mérida, ¿verdad? La destrucción de San Benito para hacer un mercado. Y como no había el concepto del turismo, aunque sea eso hubiera sido, si no había el de la historia, porque Mérida padeció mucho de esto. Yo estudié arquitectura en el año que se tiró el Olimpo. Y ahí se empezó a rescatar la importancia de la historia, porque fuimos a hacer protestas, el director nos llevaba a hacer protestas para que no se sigan. ¿Saben ustedes que había el proyecto de tirar el gallito donde se hospedó Carlota? Que se quería tirar el Peón Contreras para hacer un hotel, o sea, tirar un atractivo turístico para hacer un hotel, para que se hospede a alguien que le digas, aquí había un atractivo turístico. Eso estaba pasando en Mérida. E incluso en la escuela fue alguien a defender la destrucción del Peón Contreras. Y se tiró San Benito. Cuando uno ve las fotografías de San Benito, dice, esto sería maravilloso que los viéramos conservado en Mérida. Y todavía en los años 60. ¿verdad? Entonces estamos a tiempo de que estos nuestros edificios verdaderamente se conserven, sigamos creando la conciencia, porque pues uno ve la torre de la catedral, tiene un árbol de 4 metros, desde abajo parece que es una rama de 30 centímetros, pero tiene 4 metros y está dañando. Y no hemos buscado cómo bajarlo, porque cuesta mucho el poner una grúa que sostenga a alguien para poderlo bajar, ¿verdad? Y así como eso, hay infinidad de problemas que tenemos en muchos edificios, que como les he estado tratando de hacer conciencia a los sacerdotes, no es que yo le dé mantenimiento o se le dio mantenimiento hace un año, es que diario hay que estar vigilando nuestros edificios, porque ya están grandes, ya están viejitos y necesitamos conservarlos, ¿verdad? Pues muchas gracias por su asistencia y muchas gracias por, como dicen los jóvenes, ¿verdad? El after. Hoy ha sido muy rica estas conferencias, pero ¿cómo nos va a ir en el after, verdad? En el después, ¿verdad? Que es lo que necesitamos para que nuestros edificios se mantengan. Y esto del mirador, pues hemos soñado, ya lo mencionaron, y creo que de eso se trataba cuando platicamos con eso, que si eso se rescatara,
con la gente que subiera a disfrutar allá un cafecito con un panecito, que pagarían mucho por eso, ¿verdad? Con eso mantendríamos el edificio, ¿verdad? Entonces vamos a seguir soñando, pero despiertos, y que sigamos adelante buscando la manera de que verdaderamente no se detenga este gusto por la historia, porque eso va a mover los corazones y los bolsillos también, ¿verdad? Gracias, muy buenas noches. Bien. Solo un comercial. ¿Quién quiere conocer el claustro de las Madres Concepcionistas? Pregunto. La entrada es gratuita. Cualquier día, de día, pueden venir y entrar. Pero no aquí en la iglesia, sino aquí sobre la 63 a 30 metros del atrio. Es la Casa de la Cultura del Mayab o Casa de las Artesanías. Y lo digo con la libertad de que la directora, que lleva 22 años en el cargo, me lo ha dicho: padre, cuando venga algún turista, cuando venga algún propio y quiera conocer, con toda confianza, es de nosotros. Les doy la más cordial gratitud por su presencia, y quisiéramos, junto con el equipo de expositores, invitarles a un pequeño convivio aquí en el patio de nuestra iglesia. Salimos por la puerta norte. Muchas gracias, que tengan bonita noche. Y también dejen... También agradecer la presencia de las monjas que actualmente residen aquí en la península de Yucatán. Está con nosotros la Madre Nilma Herrera, de la Congregación de Jesús María, directora del Colegio Mérida, y a las hermanas de la congregación que nos acompañan. Muchas gracias, que vean que son temas que están vigentes todavía. Gracias y buenas noches.